Mateo capítulo 28. Tremendas las canciones que hemos estado cantando, muy referidas al tema que vamos a tratar hoy, que la porción en realidad nos lleva, ¿no?, a tratar. Eso es lo bueno de ir, o el beneficio, la bendición de predicar así de manera secuencial, porque lo que el texto enseña es lo que debemos exponer también, ¿no? Bueno, concluimos Mateo 28, versículo 16. No se asusten, ahora se va a prender la calefacción solo, ¿no? Otra vez. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿cuál es la misión de la iglesia? Parece una pregunta muy sencilla y fácil de responder. Alguien puede levantar la mano y decir: pastor, qué obviedad, ¿cuál es la misión de la iglesia? Todas la sabemos, pero sin duda que tienen muchas diferentes respuestas a estas, ¿no? Hace algún tiempo un chico golpeó el garage de nuestra casa, tocó el timbre, y él vende verduras acá en el barrio, algunos de ustedes seguramente lo deben conocer, anda en la bicicleta, y comenzamos a conversar. Él apareció con una libretita y la lapicera para anotar los horarios de la reunión y los días. Nunca vino, ¿no? Pero por lo menos se acercó. Y en la conversación, él mostró lo que entendía de cuál es la misión de la iglesia. Y él dijo que la misión de la iglesia era ayudar a los pobres. E infería esto de las escrituras, ¿no?, de su contemplación de este mundo, ¿no? Por ejemplo, él dijo, citó Santiago: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y pueden hacerles bien las veces que quieran. Obviamente, si uno toma versículos aislados de su contexto, puede llevar a decir lo que uno quiera, ¿no? Pero eso es lo que él entendía de la misión, y sus esfuerzos estaban abocados a eso. Ustedes saben, hay iglesias muy abocadas a ayudar a los pobres, ¿no? Y no tiene nada de malo hacerlo. De hecho, cuando Pablo salía a las misiones, le encomendaron también acordarse de los pobres. Pero hay un peligro cuando se toma eso como la misión de la iglesia, ¿no? Hay un error allí porque la escritura no enfatiza eso. Hay iglesias que se esfuerzan, las constantes ayudas, organizaciones de caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un peligro en eso, en enfocarse demasiado en una actividad social o de caridad, ¿no? Otros responden a la pregunta inicial a lo mejor de manera más espiritual. La misión de la iglesia es glorificar a Dios. El Catecismo Menor de Westminster comienza preguntando y respondiendo: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y está bien, algo de esto hay en la respuesta bíblica a cuál es la misión. Pero eso sería más el propósito por el cual existimos como individuos, y no tanto la misión como cuerpo, como iglesia del Señor aquí en esta tierra, ¿no? Hay una diferencia. O a lo mejor podemos decir que esta respuesta se queda corta en la definición, para ser más justo, ¿no? Una tercera respuesta: la misión de la iglesia es atravesar juntos las dificultades de este mundo hasta que lleguemos al cielo. Bueno, esa respuesta es la más conmovedora de todo, ¿no? Pero no tiene mucho sustento bíblico que digamos. A lo mejor algunos creyentes no pueden dar una respuesta concreta a esta pregunta. Sin embargo, su estilo de vida, sus motivaciones, aquellos que aman, aquellos que persiguen, la iglesia que escogen y su manera de involucrarse, demuestra de alguna manera lo que entienden
de cuál es la misión de la iglesia. No lo pueden responder, pero su vida lo dice. Ahora bien, hermanos, como siempre debemos remitirnos a la Biblia. Esta nos dice cuál es la misión de la iglesia. Necesitamos una respuesta, ya que no es algo secundario. Si no sabemos cuál es nuestra misión, estar reunidos hoy no tiene razón de ser, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y no es algo secundario la respuesta, ¿no? Ahora, vestigios de esta respuesta bíblica ya comienza a verse en el Antiguo Testamento. En los primeros capítulos, en la caída de nuestros primeros padres en el Edén, vemos ahí la necesidad de un Salvador. Alguien tenía que venir a volver a restaurar eso que se había roto en ese huerto, ¿no? Y ya comienza a haber versículos de la descendencia de la mujer, vendría aquel que pisotearía a Satanás, ya saben ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué sigue luego? Dios llama a Abraham, ¿saben esa historia? Y le dice algo interesante, voy a ir citando algunos versículos, ¿sí? Por ejemplo, Génesis 12 es conocido, y también es conocido este versículo hoy en día por ser sacado de contexto, ¿no? Génesis 12:2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Noten esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición no solamente era para él, alcanzaría también de manera global, ¿no? A todos. Luego ustedes saben, se forma Israel como nación. Dios los escogió. Pero se aclara algo muy interesante en esa elección en Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Tremendo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. La cita era 7, versículos 7 y 8. Y el propósito, hermanos, de la elección de este pueblo y de la elección de cada individuo que forma parte del pueblo del Señor es la gloria de Dios primeramente, eso está bien, pero luego que estos resultaran ser luz para otros. Al mismo Israel se le dijo, Isaías 42, 6 y 7, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Noten esto, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero como sabemos, hermanos, este pueblo que escogió el Señor falló en su misión de ser luz a las naciones cuando rechazaron a sus Mesías. El mismo Señor Jesús les dijo, por tanto os digo, Mateo 21, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y Pablo aporta algo más en Romanos capítulo 11. Pecado, consecuencia, fueron desgajados para que otros sean injertados, endurecimiento en parte. Así está el pueblo que el Señor en su momento escogió. Ahora, cuando parecía que la misión iba a quedar abortada, ya que nadie puede ser luz a las naciones, Dios llamó a la iglesia, su nuevo instrumento para alumbrar a las naciones. Y este pueblo, de manera asombrosa, compuesto tanto por judíos como por gentiles. Así que básicamente hemos respondido a la pregunta inicial. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser luz que alumbra este mundo sumergido en oscuridad. O como lo dice el apóstol Pedro, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto implica ser columna y baluarte de la verdad, como dice Pablo también a Timoteo. Y ese fue el propósito de la venida del Señor. Alumbrar, es decir, salvar a aquellos que estaban perdidos. Y nuestra misión es la misma, proclamar el mensaje de salvación para que los perdidos sean salvos y hacer discípulos.
Eso es lo que la iglesia ha estado haciendo desde su inicio, allá por el libro de Hechos. Es continuar en el poder del Espíritu la obra que el Señor inició. Y la porción que nosotros hemos leído, que estamos finalizando de nuestro estudio de esta última semana del Señor Jesús, la Semana de la Pasión, como se lo conoce, podemos decir que es el gran pasaje, ¿no?, que revela cuál es nuestra misión como iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que le prestaremos atención a esto, tener en cuenta los imperativos, sustraer algunos principios también para nosotros. En primer lugar, noten el contexto en el que se dio la gran comisión. Verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esta fue la respuesta favorable a la resurrección de Jesús. Algunos no creyeron, sobornaron a otros para que mientan, etc. Pero los discípulos hicieron lo que el Señor les había mandado y fueron a Galilea. Si tomamos solamente el relato de Mateo, notarán ustedes como que no hay otro encuentro de Jesús con sus discípulos hasta este momento. Sin embargo, los otros evangelistas arrojan un poco más de luz y vemos que sí, antes de verse con ellos en Galilea ya se habían encontrado en varias oportunidades. Marcos cuenta que hubo un encuentro con 2 discípulos que iban de camino yendo al campo, en su capítulo 16. Según Lucas, apareció a 2 que iban hacia Emaús. Tal vez eran los mismos que cuenta Marcos. Ahora, mientras estos 2 que vieron al Señor fueron a los 11 y les hablaron, les contaron lo que le había sucedido, Jesús se apareció en medio de ellos diciendo: paz a vosotros. Esto es Lucas 24. Y Juan es el que más detalles nos brinda acerca de las apariciones de Jesús a sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, según este evangelista, en esa misma noche de resurrección, ese domingo, Jesús apareció a los discípulos, estaban atrincherados con las puertas bien cerradas. ¿Recuerdan? Allí no estaba Tomás en esa oportunidad. Luego hay otra aparición con Tomás ya presente. Mete tu dedo en mi costado, etcétera, etcétera. Ya es otra aparición también. Y hay una última aparición, según el evangelista. En el mar de Tiberias se aparece a 7 discípulos. Y es allí cuando restaura a Pedro, ¿no? ¿Recuerdan eso? Sí. Ahora, según el apóstol Pablo a los Corintios, Jesús también se apareció a más de 500 discípulos a la vez. Apareció también a Cefas, dice él, Pedro, y también apareció a Jacobos. Y por último me apareció a mí, es decir, hubo más apariciones del Señor. Durante 40 días Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos y hablándoles sobre el reino de Dios. Esto es Hechos capítulo 1, versículo 3. Ahora, volviendo a Mateo 28, él solo registra el encuentro de Jesús con los suyos en Galilea. Él les había ordenado que fueran para verse. Y hemos explicado, ¿no?, por qué creemos que Jesús los convocó a ese lugar antes de despedirse. Después de este encuentro en Galilea, se vuelven a ver otra vez muy cerca de Jerusalén y es ahí cuando se despide. Galilea de los gentiles, así se conocía, un lugar de diversidad cultural donde habitaban judíos y gentiles. Jesús los llama allí para mostrarle que el evangelio no sería exclusivo de los judíos, sino para el mundo entero, ¿no? Ahora, hay algunas cosas interesantes, hermanos, algunos principios que nosotros podemos extraer de este encuentro de Jesús con sus discípulos en Galilea. Primero, hubo una disposición de los discípulos para hacer ese viaje, ir hasta ese lugar y encontrarse con el Señor. Algunos creen que el recorrido, según las condiciones, podría durar hasta 7 días, llegar hasta Galilea. En kilómetros no es mucho, pero hacerlo en tanto tiempo, debe ser agotador. Entonces pienso, la misión de la iglesia no puede cumplirse con gente perezosa, si fuera el caso de los discípulos, sin disposición por las cosas del Señor, porque disposición siempre hay, pero muchas veces para cuestiones intrascendentes. Los creyentes, hermanos, deben ser personas muy activas en los asuntos del reino de Dios, y no perezosos, no si le queda tiempo, no considerar las cosas de la iglesia, del Señor, como algo, si da lo hago, si no, no es así.
debemos estar muy activos. Alguien dijo algo muy cierto. El cristiano más talentoso y dotado es inútil para Dios si no está disponible a fin de ser utilizado. Así como las mayores bendiciones de Dios no están a disposición de quienes no se encuentran presentes para recibirlas. Sentido común, ¿no? Si hay una bendición del Señor y no estás, bueno. Ahora, estos hombres ni se imaginaban la encomienda que recaería sobre sus espaldas, ¿no? Y la tremenda promesa que el Señor les iba a hacer. Sin embargo, todo comienza con disposición, obediencia. No entendían muchas cosas, por supuesto, pero acá están, yendo a donde el Señor les dijo que fueran. Yo pienso que las iglesias serían más fructíferas, hermanos, en todos los sentidos, si hubiera más disposición y obediencia de parte de los creyentes. Menos quejas, menos cuestiones secundarias y más, acá estoy para el servicio. Cuenten conmigo para los asuntos del reino de Dios. Eso es lo que se espera de cada creyente. Segundo, antes de la gran comisión hubo adoración de parte de los discípulos. Cuando le vieron, le adoraron. Probablemente se postraron, ¿verdad?, ante el Señor. Algunos entienden que el verbo sugiere eso, la idea de inclinarse y reconocer su señorío y su divinidad. Tiempo atrás ya Tomás había expresado, Señor mío y Dios mío. No solamente como una expresión de asombro, sino reconociendo quién era el Señor, rindiéndose ante Él. Si hemos de cumplir con la misión de la iglesia, tenemos que saber quién es Jesús. Él tiene que ser objeto de nuestra adoración. Él es Dios, Él es Rey. Le adoramos porque es uno con el Padre, miembro de la Trinidad, ¿no? Hay diferentes religiones que salen de dos en dos a golpear las puertas y de alguna manera tratan de hacer un prosélito y ellos sumarse un punto más para ver si pueden alcanzar el cielo. Pero lamentablemente lo hacen sin conocer quién es Jesús. No le conocen. Tienen ideas sobre Él que no surgen de la Biblia. Entonces, no están cumpliendo ninguna comisión. Por lo menos no la que encomendó Jesús. Sí la organización de ellos, no Jesús. Hablar de alguien que no conocemos y por tanto no le adoramos es en el mejor de los casos perder el tiempo. En el peor de los casos, bueno, usted sabe. Tercero, me encanta esto, hermano. Me encanta porque las personas a quienes escoge el Señor para una misión que trastornaría el mundo entero, estos hombres, como alguien dijo, pondrían al mundo patas para arriba. Y a lo mejor algunos creen que ellos tenían algo especial. Por eso el Señor los escogió para tremenda misión. Pero ¿notan lo que la Biblia dice de ellos? Tienen a Jesús resucitado frente a sus ojos. Algunos están postrados en adoración, pero algunos dudaban. Uno quiere decir, viejo, ¿de qué dudas? ¿Cuál es tu duda? ¿Está enfrente tuyo? ¿Qué más pretendes ver? Hay dos posibles respuestas ante esta duda de los discípulos acá. Muchos comentaristas sostienen que en este encuentro de Jesús con los 11, no estaban solamente los 11, sino también estaban aquellos 500 hermanos de los cuales Pablo habló en 1 Corintios 15. Y puede ser. Mateo no lo registra, pero puede ser. Porque luego cuando el Espíritu desciende hay 120 reunidos. Hay más que 11. Bueno, es una conjetura, una probabilidad o una posibilidad, ¿no? Pero de todas maneras, si hay 500, son discípulos igual. Y están dudando. Ahora, gramaticalmente hablando, no hay nada en el texto que sugiera que había 500 hermanos, sino solamente 11. Y además, hermanos, ¿por qué deberíamos dudar que parte de los 11 tuvieran dudas? Después de todo, es algo que le costó asimilar siempre. Y la duda y la incredulidad es algo que persigue al creyente. Y a nosotros también, en diferentes ocasiones, lamentablemente, ¿no?
Algunos dudan de que sus pecados fueron perdonados en la cruz, en su totalidad. Tenemos cierta semejanza a los discípulos entonces. ¿Dudamos de las promesas de las Escrituras? ¿Van a decir que no? Claro que dudamos. Dudamos de que el Señor esté con nosotros. En fin, ese fantasma nos persigue a nosotros. Y tenemos que presentar batalla y una y otra vez, ¿no? Como aquel hombre que dijo al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Estoy batallando también con creer. Ahora, probablemente su duda venía en cuanto a si esa persona era Jesús resucitado. Recordemos que cuando Jesús resucitó con ese cuerpo nuevo, en ocasiones se manifestaba con una apariencia aparentemente diferente a la de otras ocasiones. Algunos le reconocían, otros no le reconocían. Bueno, no discernían quién era él. Otros dicen que cuando les apareció todavía estaba a una distancia considerable, como que no discernían si era Jesús. Bueno, son conjeturas, ¿no? Porque el texto no dice nada. Lo cierto es que era una mezcla rara, adoración con dudas. Pero seguramente cuando Jesús se les acerca y les habla, toda duda se habrá disipado, ¿no? Era una duda temporal, podríamos decir, si se quiere. Así que este es el contexto en el que Jesús estará declarando la misión de la iglesia. Pero antes de ver eso, en segundo lugar, tenemos que ver la autoridad del que comisiona. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto parece apoyar la teoría de que los discípulos dudaban por la distancia física, ya que acá se les acerca, aunque estuviera lejos, y les habló. Y ahí se disipó toda duda, ¿no? Ahora el versículo hace referencia a una autoridad que Jesús adquirió luego de haber muerto y resucitado al tercer día. Todo parece indicar como que una autoridad que no poseía, por así decirlo, aunque te resulte extraño, vamos a explicar esto. Jesús tenía cierta autoridad en su encarnación y en ocasiones él manifestó, hizo uso de esa autoridad. Noten algunos ejemplos en su enseñanza. En este mismo evangelio, en el capítulo 7, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Autoridad es la misma palabra griega que se está utilizando aquí para potestad. Luego también vemos su autoridad en el capítulo 9, cuando perdonó los pecados de aquel hombre que habían bajado por el techo, sus amigos, recuerdan también en una camilla, ¿no? Jesús dijo ahí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Luego en el verso 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Exousia es la palabra griega, poder, potestad, autoridad. ¿Recuerdan a Simón el mago que le dijo a Felipe, dame a mí también ese poder? Esa es la palabra, la misma que se está empleando aquí. Tenía autoridad también sobre los demonios y las enfermedades. De hecho, él dio esa autoridad a sus 12 discípulos. Mateo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, poder sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay más, cuando Jesús purifica el templo, recuerdan, ¿no? Arrojó todo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, de alguna manera, sin quererlo, reconocieron la autoridad que Jesús tenía. Porque les dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Poder, quieren decir, ¿no? Y por último, volviendo hacia atrás cronológicamente, cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto, el diablo fue perversamente astuto al prometerle todos los reinos, la gloria de ellos, si Jesús se postraba y le adoraba, porque a él le había sido entregado, dice Satanás. Se cree que el mismo hombre le entregó en el huerto del Edén cuando desobedeció a Dios. Entonces Satanás tiene cierta potestad. Ahora, cuando Jesús muere y resucita, le arrebata esa potestad también a Satanás.
Ahora, lo que Satanás le propone es tener esa autoridad sin pasar por la cruz. Ahora Jesús no lo aceptó. Él sabía que tal autoridad le pertenecía, pero dentro de los planes y la voluntad de Dios. Jesús conocía ese principio que dice, el que se humilla será exaltado, ¿no? Y así fue como lo hizo. Así que Jesús tenía autoridad, pero hay una autoridad suprema que adquiriría en la economía de Dios después de la resurrección. Y esto que quede bien claro, hermanos, no que Jesús era inferior al Padre y luego de resucitar como que empareja su autoridad. Nada de eso. Simplemente así funciona la economía de Dios. Él recibe toda potestad, todo juicio y todo reino. Es lo que estamos viendo los miércoles al estudiar Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y noten esto, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que Pedro predicó en su primer sermón en Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es, toda potestad me ha sido dada. Si el Señor es Señor y es Cristo, entonces tiene toda potestad. Ahora, muy interesante que Pablo en su cita de Filipenses 2 diga, aún debajo de la tierra, ¿no? Esto es una referencia a los muertos, supongo, y aún a los ángeles caídos que están condenados por toda la eternidad por no guardar su dignidad, como dijo Judas, ¿no? Es decir, la autoridad de Jesús es absoluta. Él domina todo. Eso es lo que se está enfatizando aquí. Y pienso que saber esto es importante, hermanos, por dos razones. Primero, los creyentes tienen que tener una cristología bíblica robusta. Te lleva a la adoración saber quién es Jesús, conocer las virtudes de nuestro Señor. Y luego, hay muchos engañadores así afuera, ¿verdad? Que vienen a nosotros en ocasiones, que responden al padre de mentiras, Satanás, y una de sus armas más letales es confundir a las personas con respecto a quién es Jesús. Tremendo. Si Satanás logra que pienses de Jesús como un buen hombre, como un profeta, como un ángel superior, como un Dios, pero inferior al Dios Padre, ya ha logrado engañarte y te ha apartado de la verdad. Pero Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es soberano, Él es juez, Él es Dios sobre todas las cosas. Él es creador, uno con el Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y tiene toda potestad. Podemos unirnos a Tomás, nuestro Señor y Dios. Ese es Jesús. Segundo, es importante para los discípulos, y en verdad para todos los discípulos aquí, es importante saber que Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra por la magnitud de la misión que nos encomendó. Ir y hacer discípulos. Como alguien dijo, sin la autoridad del Mesías, los discípulos no hubiesen podido realizar su tremenda tarea y la iglesia no hubiese sido capaz de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Imagínense, hermanos, hacer esta tarea con nuestras propias fuerzas. Satanás nos come como a pan inmediatamente. Necesitábamos que Jesús tuviera toda autoridad y Él mismo nos comisionara a ir. Gracias a Dios, así es, ¿no? Ahora sí, veamos en tercer lugar, entonces, más detalladamente la misión de la iglesia. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese por tanto hace una conexión con lo que dijo, ¿no? Podríamos decir así. Ya que Jesús tiene toda potestad en el cielo y la tierra,
Por tanto, como consecuencia de esta autoridad que Él tiene, vayan. Y Él mismo nos envía, ¿no? Y esto es tremendo para el discípulo. La misión que tenemos no es sencilla, hermanos. Y el enemigo que tenemos es más fuerte que nosotros. Y nosotros le sumamos que somos débiles. Pero uno va con el mensaje de salvación con herramientas, no sin estas. Vamos con poder, con el poder y la autoridad del Señor. Ya que Él es soberano, Él nos envía. Y eso genera cierta confianza, ¿no? Te da descanso, te anima a saber que nos vamos a las buenas de Dios, como quien dice, ¿no? Vamos enviados por el Señor, quien tiene toda potestad y nos envía. Y yo creo que esto es algo que constantemente olvidamos. No solo que hemos sido enviados, estamos fallando en eso nosotros, sino que también olvidamos que Jesús tiene toda potestad. Y eso nos tiene que motivar a ir. Ahora, estos discípulos ya han tenido un ensayo de lo que significa ir. Recuerda que en cierta oportunidad envió a 70 de ellos de 2 en 2. Bueno, les dio autoridad para que realizaran algunas cosas y ellos regresaron gozosos por la experiencia, ¿no? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, felices. La diferencia es que acá debían no solo ir, sino hacer discípulos. De hecho, esa es la gran misión, hacer discípulos. Ese es el verbo principal aquí. El mandamiento es ese, hacer discípulos. También la mejor experiencia que ellos tuvieron vino al ver a su maestro. Jesús andaba aldea en aldea predicando, enseñando el evangelio. Así que el modelo lo tienen. Ahora hay que activar. Pero no debemos tomar como que este mandamiento era específico para estos 11. Es para la iglesia del Señor, para todos los tiempos, ¿no? Siempre la iglesia tiene que estar yendo en pos de los perdidos para discipularlos. Alguien dijo, es interesante apreciar que Jesús no estableció una evangelización llamando a los perdidos a escuchar el mensaje en la iglesia, sino todo lo contrario. Era la iglesia expresada en los creyentes quienes debían ir a donde los perdidos estaban y conducirlos a Jesús por medio de la evangelización. De la misma forma que el Hijo de Dios había venido al mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido, así también los creyentes son enviados al mundo de la misma manera y con la misma misión. Ahora tenemos que entender, hermanos, ¿qué es hacer discípulos? Porque a veces pensamos que nuestra misión es tirar una bombita, una invitación a la iglesia o con modelar una buena conducta ya es suficiente. Bueno, todo eso es parte y hay que hacerlo. Pero la misión acá es intencionalmente instruir al aprendiz, enseñarle y que él se vuelva también un seguidor de Jesús como vos. Y para eso es menester entender los conceptos básicos del Evangelio y luego desarrollarlos, ¿no? Ante el pecador para que él los entienda. Ahora, no estoy diciendo que esto es tarea de un liderazgo o de gente preparada, no. Todos somos capaces de hacer discípulos. Todos somos enviados, pero tenemos que ir. Es más, muchos o la mayoría hemos llegado al conocimiento de la verdad, hemos creído en el Evangelio, porque alguien vino a nosotros y nos habló de Jesús de una manera muy sencilla, sin mucha elocuencia ni palabras rimbombantes, nada por el estilo. Así llegamos y así debemos ir también. Debemos recordar, Él es quien tiene toda potestad y Él es quien nos comisiona. El poder no está en nuestra habilidad de desarrollar un mensaje, sino en Jesús. A veces no queremos ir porque me falta, hermano, me falta. ¿Qué te falta? ¿Qué? ¿Tenés a Cristo? ¿Creíste el Evangelio? ¿Qué te falta? Nada. Ahora, gracias a Dios, esto fue lo que hicieron los discípulos, ¿no? Después que fueron investidos de poder. Comenzó con una predicación de Pedro, pero luego salieron. A lo mejor en un momento la iglesia estuvo muy cómoda, teniendo un lugar en el templo para predicar y también por las casas. Luego vino Saulo y les ayudó mucho a romper con esa comodidad cuando lo comenzó a perseguir. En Hechos 8 leemos, pero los que fueron esparcidos, es decir, por causa de la persecución,
iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ha habido periodos de la iglesia en la que esto estaba en su esplendor, ¿no? Hacer discípulos era algo básico y constante en la iglesia. Me refiero a esto de ir y compartir el Evangelio con otros, ¿no? No sé si mal o bien, ustedes recuerdan las campañas evangelísticas que se hacían antes. Algunas ya pasó de moda. Algunas cosas que se hacían no estaban bien, pero bueno, por lo menos se predicaba y el Señor utilizaba eso y muchos llegaban al conocimiento de la verdad, ¿no? No sé si esta época acompaña eso. De hecho, es algo en lo que pienso constante y me preocupa también. Me preocupa y bastante, hermanos. Por un lado, hay como un avivamiento hoy de personas que están en sus iglesias, se dan cuenta que esa iglesia no es bíblica, no predica el evangelio bíblico. Entonces tienen su éxodo y buscan otra congregación y eso me parece bien. Yo también soy parte de eso, también abandoné una congregación porque no predicaban el evangelio y fui a otra. Pero, por otro lado, las iglesias se están poblando de personas provenientes de otras iglesias, pero de pocas personas que son evangelizadas por un ya discípulo de Jesús. Y sucede en muchas congregaciones. Y yo creo que parte de esto es por la influencia que este siglo tiene en los creyentes. La cultura, las ideologías influencian a la iglesia. Hoy es la época del individualismo. Hoy es la época de la tolerancia y el respeto. Cada uno debe respetar lo que el otro cree, piensa y siente. Y no tratar de moldear eso. Es lo que están enseñando. Y los cristianos como que adoptan eso y no comparten su fe con otros. Mientras a mí no me moleste, que crea lo que quiera creer. Si es feliz, que le dé para adelante. Como dicen, ¿no? Y hemos formado como un gueto cristiano en el que solo entra la gente que es como nosotros, no los pecadores. Pero hermanos, Jesús dijo, id y haced discípulos a las naciones. No, formate un grupito exclusivo con el que te sientas cómodo. E ir implica intencionalidad. Tenés que ir. Dejar la comodidad. Vencer los prejuicios culturales. E incluso conlleva riesgos también ir. Hay países básicamente en los que no podés ir. Nigeria es uno de los países más peligrosos para compartir el evangelio. En un campamento de familia escuchábamos a Sergio y el pastor Sergio sirviendo en Uruguay, y su hija está no recuerdo en qué país, en el que básicamente tienen prohibido hablar de Jesús. Y buscan la manera, creándose empresas, trabajando o haciendo algo como para llegar con el evangelio. Implica riesgos compartir el evangelio. Ahora, eso está muy alejado de nuestro contexto. Pero a veces compartir el evangelio con otros significa romper una amistad. Porque después de eso, o cree o te rechaza. Y eso no queremos, ¿no? Eso puede pasar con nuestras familias también. Por eso es que nos hemos vuelto tan cautelosos. Como que no queremos ofender a nadie. La familia es la familia, hay que respetar. Pero el evangelio bíblico ofende, hermanos. Confronta y llama al arrepentimiento a las personas. Y no debe darnos temor de perder el vínculo. Jesús dijo que sería causa de división en los hogares, ¿no? Además, debemos recordar que se trata de vida o muerte, condenación o salvación. No importa si se rompe la amistad, no importa si se rompe el vínculo familiar. Peor es que esa persona no escuche el evangelio de nuestra boca y vaya al infierno, ¿no? Eso es peor, me parece. No es negocio lo que estamos haciendo, hermanos. ¿No lo es? También deberíamos pensar en el deber de la atalaya. Si la persona escucha y no quiere recibir el mensaje, eso pasa con la mayoría, allá él con el Señor, si no se arrepiente, fue advertido. Pero si perece por culpable y nosotros no le advertimos, también daremos cuenta de eso, porque tenemos responsabilidad. Es nuestra misión. Jesús nos encomendó esto, y no hacerlo es desobediencia también. Por tanto, id, dijo. Ahora, con esto de ir no estoy queriendo decir que tenés que volver, agarrar tu bolsito, despedirte de tu familia y decir me voy a una tribu distante del África. No, pará. Volver a la sencillez de hablar de Jesús a otros, de decirles que son pecadores,
pero que Jesús es un precioso Salvador que hizo provisión por sus pecados. Y hacer discípulos. Eso es hablar de Jesús a otros. Hoy parece que se ha vuelto uno de los desafíos más grandes en la iglesia del Señor. Cuando en el principio fue lo más básico. La iglesia existía para hacer luz, para reproducirse, para hablarles de otro de la salvación. Sin embargo, hoy esa luz alumbra solamente en 4 paredes, en el mejor de los casos. En algunas iglesias ni siquiera alumbra. Están a oscuras predicando prosperidad, psicología, liderazgo femenino, sanidad interior y cuántas cosas más. Qué engaño que hay en algunas iglesias. Pero cómo nos cuesta hablar de Jesús a otros. ¿Notaron eso? Yo puedo entablar una conversación inmediatamente con cualquiera. Pero hablar de Jesús. Hablamos de deporte, de religión, que se tienen que ir todo, y ustedes saben. Pero de Jesús. A nosotros nos encantó que nos hablaran de Jesús y creyéramos al Evangelio por la gracia de Dios y viniéramos, ¿no? Pero como que ese tesoro era solo para mí y para nadie más. No lo compartimos. No solo debemos hacer discípulos según nuestro texto, esto es predicarles, enseñarles, sino también bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este sería el medio, ¿verdad?, por el cual los discípulos expresan ya su identificación con el Señor Jesús. Pasar por las aguas del bautismo. Y es parte también de la misión de la iglesia. Si bien el bautismo no contribuye a la salvación de nadie, es importante porque Jesús lo comisionó y está muy ligado también a la persona que ya es salvo. Es importante. Todo aquel que es salvo, que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, debería procurar bautizarse lo más pronto posible. Ahora, algunos han creado toda una controversia con respecto a esto, o se han vuelto dogmáticos en cuanto a la fórmula del bautismo. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de otra manera no. Sin embargo, cuando vas al libro de los Hechos, por alguna razón los bautismos que hay se realizan en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la fórmula correcta? Ahora, no me parece a mí que el Señor estuviera aquí dando una fórmula sacramental. Así debe ser, no. Sino más bien, como alguien dijo, una declaración. Esto es una declaración comprensiva de la maravillosa unión que los creyentes tienen con la Trinidad. Lo hacemos, sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero he notado que algunos pastores haciendo esto a veces se les escapó y dijo, te bautizo en el nombre de Jesús. No significa que su bautismo quedó inválido, ¿no? No es una fórmula. Entiendan eso, hermanos. Ahora, noto acá un motivo más a nuestro argumento, ¿no?, por el cual no deberían bautizarse a los bebés o a niños pequeños que no comprenden el Evangelio. El bautismo es solo para los discípulos, aquellos que han creído en Jesús voluntariamente. Y no solo que han creído, sino que le siguen y le obedecen. Eso es ser un discípulo, ¿no? Y la cláusula que sigue acompaña esto: enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso no es para bebés, ¿no?, sino para los que ya tienen uso de la razón. Creo que en este punto también de enseñar al nuevo creyente, notan ustedes que ingresa a la iglesia local y no solamente recae en el que comparte el Evangelio. ¿Sería difícil o no para una sola persona enseñar a que guarde todo lo que el Señor ha mandado? Esto implica no solo las palabras del Señor, sino básicamente toda su palabra. Entonces la misión es tanto individual como colectiva. Uno va, luego la iglesia contribuye también a eso, enseñando, ¿no? Y me resulta interesante esto, hermanos. Ya el término discípulo implica instrucción, enseñanza, aprendizaje. Y luego se añade una vez más, empleando otra palabra griega para decir que debemos enseñarles todas las cosas. La iglesia debe ser un lugar donde se enseña todo el consejo de Dios. Debe caracterizarnos la instrucción y el aprendizaje también. Muchas denominaciones son conocidas por sus grandes actividades, ¿sí? La gente que puede llegar
a reunir a lo mejor, o son conocidos por su participación en asuntos ajenos a la religión. Pero la iglesia del Señor Jesús existe para enseñarles a otros las cosas que el Señor nos ha mandado. Y que luego al instruido también puede enseñar a otros, y así continuamos la gran comisión hasta que el Señor venga. Es lo que el apóstol Pablo decía a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. Así, hermanos, debe funcionar la iglesia del Señor Jesús. Y a esto tenemos que regresar o apuntar. Y es un desafío enorme para este tiempo. Pero así son los discípulos de Jesús. Hacen discípulos. Hablan del Señor a otros. A todo esto nos queda un detalle muy interesante e importante en la misión de la iglesia. Hay una promesa para la iglesia que se ocupa de su misión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no hacemos esto a ciegas. Lo hacemos con una tremenda promesa. Lo hacemos con la compañía, la presencia, el respaldo del Señor. Él promete ir con nosotros mientras nosotros vamos a otros. Eso es lo que dice el texto. Y más que una promesa, es un hecho. Él va con nosotros. No dice el texto, yo iré con vosotros, no, sino yo estoy con vosotros y siempre lo estará. Eso, hermanos, es el combustible que tiene que encendernos a nuestra misión de ir. Mientras vas a tu vecino, mientras vas al viejo amigo, mientras vas al familiar renegado para hablarles de la salvación, debes hacerlo con la conciencia de que el Señor va con vos, no a tu lado, sino dentro tuyo. Esto es impresionante, hermanos. El Señor con nosotros para la gran misión. Sin su poder, sin su autoridad, no habría fruto alguno de esta labor. Pero es un hecho que Él está con nosotros en esta misión. No importa si las personas no creen. La gran mayoría no cree. Y van a morir no creyendo. Pero esa labor no es nuestra. No debemos confundir cuál es nuestra responsabilidad. A veces los creyentes como que están usurpando la labor del Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado. Por eso algunos se esfuerzan en hacerles repetir una oración al pecador como para declararlo salvo. ¿Cómo sabes eso? La labor del Espíritu Santo es la de conducirlo a Cristo, no nuestra. La nuestra es clara: ir con un mensaje. Cuando estos creen, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles que guarden las palabras del Señor. Eso es todo. Y esto hasta el fin del mundo. Es decir, siempre tenemos que hacerlo. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta que Él venga, tenemos que hacerlo. No olvidemos, queridos hermanos, cuál es nuestra misión. Es muy fácil desenfocarnos nosotros y abocarnos a otras cosas. No, hay que volver una y otra vez a nuestra misión. 3 observaciones finales hago como un resumen y aplicación. Primero, compartí tu fe con intención, hermanos. Id a ser discípulos a todas las naciones. Esto no significa que tenés que ser un misionero en otro país. Si el Señor te llama, adelante. Pero todos sabemos que en nuestro entorno hay personas que no han oído el Evangelio. Nunca. Y nosotros tenemos oportunidades. ¿Algún amigo tuyo va en dirección hacia el infierno hoy mismo? ¿Algún familiar? Hablarle de Jesús, de su muerte en la cruz. No importa si no te habla más. No importa si te bloquea del WhatsApp. ¿Cuántos bloqueos tengo? ¿Qué me importa? Hay que seguir. De última, es mejor perder un vínculo a que se muera y nunca más le veas y no le compartiste el Evangelio. Pero se necesita intencionalidad. A veces decimos, no, si se da, le comparto. No es así, ¿no? Y intencionalidad. Yo voy a esperar el momento oportuno. ¿Y si no llega ese momento oportuno?
Segundo, invierte en el discipulado. Todos podemos acompañar a alguien en su crecimiento espiritual. Leer la Biblia juntos, orar juntos, eso es hermoso. El discipulado es más que una lección, es una relación con la persona. Y todos podemos hacer eso. Y no es solamente responsabilidad del pastor, pará. La gran comisión es para la iglesia. ¿Sos parte de la iglesia? Bueno, esa es tu misión. No hace falta que creemos alguna actividad especial. No. Acércate a las personas, amalas, serviles. Vos que sos una persona con trayectoria en el Evangelio, podés ayudar a los más nuevos en la fe. Invertí de vos mismos y dejá de escaparle a tus responsabilidades. Mira que eso no es ser iglesia, ¿no? Ser iglesia es ser discípulos. Tercero, confía en la presencia constante de Jesús. Hay momentos de dudas en esta misión, Hay miedo también y hay cansancio también. Hay que recordar esta preciosa promesa, este hecho. Él está con nosotros siempre. Cuando vayas, Él también irá, ¿no? Así que esto te tiene que animar. ¿Sí? Oremos. Gracias, oh Dios, por la Escritura. Qué tremenda es la palabra para nosotros, oh Dios. Nos atrapan las cosas de este mundo y a veces vamos en pos de eso. Nos olvidamos cuál es nuestra misión aquí. Señor, ayúdanos como individuos y como cuerpo también a hacer luz a las naciones, a ir. El apóstol Pablo trataba de arrebatar a alguno del infierno, sus familiares, a los que sea. Él quería que llegaran al conocimiento de la verdad. Nosotros también debemos hacer eso. Necesitamos tu gracia, tu ayuda. Porque somos incrédulos, tenemos miedo, nos avergonzamos, nos acobardamos de ir. Danos gracia, oh Dios. Sobre todo, ayúdanos a obedecer. Esto es algo que tiene que ser obedecido. Necesitamos de ti, oh Dios. Ayúdanos en nuestra misión, para que los pecadores vengan al conocimiento de la verdad también. Te lo pedimos en el nombre de aquel que nos comisionó, el Señor Jesús. Amén.